preguntaban, oh, ¿eres cristiana? ¿Pero por qué eres cristiana? Y yo necesitaba esas respuestas, dar esas respuestas. Y las respuestas que yo buscaba las pude encontrar aquí, en la Biblia. No hay una pregunta que tú tengas que no esté aquí. No hay una situación por la que tú estés pasando que no esté aquí en la Biblia. No, estoy muy short. Y hoy quiero leer yo no sé si trajeron su Biblia. I did. There's the one right here. Who needs the Bible? Buy that one. En Jueces 6. Estaba tan nerviosa ayer, toda esta semana he pasado bien nerviosa. Se lo dije tan segura, se lo dije muy segura a Lupe, ¿puedo compartir el domingo? Y él me dijo, claro. Pero a través de la semana estuve tan nerviosa y estaba haciendo mis notas y decía, ¿para qué necesitas notas? ¿Para qué necesitas notas? Y me detenía a hacer mis notas. Así que lo único que escribí fue esto. Excuse me? Yes. What's the Bible for? Jueces. Jueces 6. Judges? Okay. 6. Thank you. 6. Ok. Y dice Jueces 6. Dice así. Ok, antes de empezar Jueces 6, 1. Antes de empezar a leer, les voy a dar una reseña para que entiendan más o menos. Este es el pueblo de Israel después de haber pasado ya el río Bravo. No es cierto, el río Jordán. Ya lo habían cruzado. Ya ellos habían conquistado parte de la tierra que Dios les prometió. Ya lo tenían. Pero yo no sé si se acuerdan que Dios les dijo, adórame a mí, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de esclavitud, de casa de esclavitud. Adórame a mí, no adores a otros dioses. Cuídate de adorar a otros dioses, no los adores. A los dioses de las tierras que yo te estoy dando, no los adores. Adórame a mí, porque yo soy quien te voy a dar la victoria. Y hace rato cantábamos, victoria, la victoria mía es. Y eso me recordaba lo que tenía que decir. ¿Me podía hacer esto? Esto es la nueva generación. Ya los que pasaron el río Jordán ya murieron. Los que pasaron ese río con Josué ya murieron. Ahora esta es una nueva generación. Y esta generación se apartó. Se apartó una y otra vez. Y algo que a mí me conmueve tanto al leer la historia del pueblo de Israel es que ellos caían y volvían a adorar a los dioses, y Dios siempre decía, aquí estoy yo, y los volvía a levantar. Incontables veces los levantó. Desde que salieron de Egipto, cruzando el desierto, cayeron, los levantó, les dio lo que cubrió sus necesidades, agua, pan, les dio. Y desde siempre, incontables veces, a mí me sorprende tanto. Por eso yo sigo hablando del pueblo de Israel, porque es ahí yo pude ver la fidelidad de Dios, cuán fiel es mi Dios, el Dios que está vivo hoy. Y dice en Jueces 6, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por los 7 años. El pueblo de Madián era un pueblo que ellos ya habían conquistado. Ya los habían conquistado antes. El pueblo de Israel fue y los invadió y tomó ese pueblo. Pero ahora el pueblo ya los tenía a ellos controlados bajo sus reglas y eso. Luego dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los israelitas se escondían ya. Estaban asustados y este era el pueblo de Dios. Este era el pueblo de Dios al cual Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios y yo estaré contigo. Yo soy quien te va a dar yo soy tu victoria. Yo soy quien te va a dar esas tierras que vas a tomar. Esa tierra porque yo te prometí. Ese era el pueblo de Dios, escondiéndose, temeroso de otro pueblo que no conocía a Dios. No conocía el poder de Jehová. Y dice, acampando contra ellos, destruían los frutos de su tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
porque subían ellos y sus ganados venían con sus... Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y de este modo empobrecía a Israel de gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Una vez más volvieron a clamar a Jehová. Empobrecían, dice. ¿Pero en qué forma empobrecían? No era tanto, yo creo que no era tanto el que se quedaban sin bueyes, que se quedaban sin vacas, que se quedaban sin ovejas. No era esa pobreza. Ellos se quedaban con pobreza en el corazón, en su espíritu, porque dejaron de servir a su Dios. Dejaron de servir al Dios fiel, justo, que les sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. Y se empobrecían en sus corazones. ¿Y acaso ustedes yo no sé si ustedes, pero yo, cuando en mi caminar con Cristo, es muy poco, pero en mi caminar con Cristo, yo cuando estoy cerca del Señor, estoy fuerte, yo soy fuerte. Cuando yo me levanto y oro por la mañana, cuando durante mi día estoy en comunicación con Él, yo me siento fuerte. A pesar de lo que viene alrededor de mí, yo me siento fuerte. Pero cuando dejo de buscarlo, es ahí donde empiezo a pensar. Con Lupe hablábamos la semana pasada y ayer de las dudas. Es ahí donde llegan mis dudas, cuando yo dejo de buscar al Señor y tal vez a veces lo busco, pero es como para satisfacerme a mí misma, no buscando su rostro. No diciéndole, Señor, aquí está mi corazón. No, yo lo busco, pero como, ok, lo tengo que hacer, tengo que leer mi Biblia cuando yo hago eso, yo me siento pobre y débil. Y yo creo que eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel, que se quedaba pobre. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo los hice salir y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dice Dios, cuando ellos clamaron: ¡ay, Dios, estamos desesperados, nos están acabando nuestras tierras, ya estamos asustados, ya vivimos en cuevas! Después de que vivieron también en las tierras, me imagino que era tierra fértil para sembrar lo que ellos tenían que comer. Después de haber vivido esa buena vida, se fueron a vivir en cuevas como si fueran ladrones. Y clamaron a Dios: Jehová, ayúdanos. Y Dios les mandó un varón que antes de ayudarles, antes ya era la ayuda de Dios, pero antes de todo les dijo, Dios les advirtió, no sirvas a los dioses de tu vecino, no sirvas a los dioses. Yo no sé cuáles sean los dioses de tus vecinos o de tus compañeros de clase, yo no sé cuáles sean los dioses en tu casa. Pero en mi escuela, yo voy a North Chicago. No. En mi escuela donde yo voy, todos tienen un Dios. Las muchachas tienen el Dios de ellas mismas, ay, ¿cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿O necesito más maquillaje? ¿O necesito estar más peinada? Los muchachos quieren tener más muchachas. Tienen una muchacha, la dejan, otra novia la dejan y agarran otra, y otra novia y la dejan y agarran otra. Y para la próxima fiesta, otra vez, agarran otra. Esos son los dioses de donde yo estoy. La música. Otra cosa, ustedes que escuchan, ¿están cuidando lo que están escuchando? No le presten oído a lo que sus amigos escuchan, porque entonces vas a servir a los dioses de tus enemigos. No son tus enemigos, pero
del otro pueblo que Dios te está diciendo, no lo sigas. ¿Cuáles son los dioses de tu escuela? ¿Cuáles son los dioses de tus vecinos? ¿Cuáles son los dioses de tus amigos que no son cristianos? Cuando estás con ellos, vives a tu Dios, respetas a tu Dios, y cuando te dicen, oh, mira, escucha esta canción, le dices, no, para cuidar tu corazón. Yo algo que hice esta semana pasada, y tuve una lucha extremadamente para mí, porque cuando veníamos en el autobús, hay un muchacho que le gusta decir chistes sucios. Yo nunca había tenido un problema con eso, nunca. Siempre él los estaba diciendo malas palabras, maltratando a las muchachas, tratándolas de una forma fea, y yo nunca le había puesto atención a eso. A mí no me importaba. Pero en esta semana que pasó, yo presté oído a sus chistes sucios, y mi corazón se empezó no sé, hubo una revolución aquí adentro de mí, en mi corazón y en mi mente también. Porque tú empiezas a prestar oído y empiezas a imaginarte más cosas, y a imaginarte más cosas, y a imaginarte más cosas. ¿Cuáles son los dioses de tu escuela? ¿La música? ¿Los parties? ¿Las drogas? ¿El alcohol? ¿Los amigos? ¿La aceptación? ¿Que te acepten todos? Porque, oh, tú te ves bien, tú te arreglas bien, a ti sí te aceptamos en nuestro grupo. Oh, este no se ve muy bien, es el estudioso de la clase, a ese no lo aceptamos. O lo aceptamos solamente para que nos haga la tarea. ¿Cuáles son los dioses de donde tú vives? ¿Estás cuidando respetar a tu Dios mientras estás con ellos? Y luego dice, en el versículo 11, gracias. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual está en Joás Abieresita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba trabajando para estaba limpiando el trigo para esconderlo, para que los madianitas, sus enemigos, cuando vinieran, no encontraran su comida, y de esa forma ellos no iban a morir de hambre cuando vinieran y los atacaran. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Aquí está la queja. Aquí está la queja del pueblo de Israel, al pueblo al que Dios le dijo, tú eres mi Dios. Hay un capítulo en Deuteronomio, capítulo 7, en Deuteronomio. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo. Esto es lo que Jehová le dice al pueblo de Israel. Dice, porque tú eres pueblo santo de Jehová tu Dios, porque tú has escogido tú has sido escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por cuanto Jehová nos amó. Por cuanto Jehová nos amó tanto a su pueblo. Y todos nos sabemos este versículo de que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos no lo sabemos.
El amor de Dios. Eso me perdió mi versículo. Pues 7, 11 vas. Ok. El amor de Dios. El pueblo que Jehová amó tanto y lo escogió, dice, siendo tú el más insignificante, yo te escogí de en medio de todas las naciones, yo te escogí a ti, pueblo, para que fueras mi pueblo y yo fuera tu Dios. Eso fue lo que dijo Dios al pueblo de Israel. Ok. Y aquí viene la queja del pueblo de Israel. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está el Dios que nuestros padres nos contaron? ¿Cuántos de ustedes nacieron en la iglesia? Ok. Y probablemente todos los que estamos aquí tenemos padres cristianos, ¿verdad? Y a veces nuestros padres están, o no simplemente nuestros padres, también nuestros líderes están, confía en el Señor, obedece, reconócele a Dios en todos tus caminos. Y cuando se llega nuestros malos tiempos, ¿dónde está el Dios que mi mamá me dijo? ¿Dónde está el Dios que mi papá me dijo? ¿Dónde está el Dios del que Lupe tanto habla? ¿Por qué estoy pasando todo esto? Queja. Eso fue lo que el pueblo de Israel siempre hizo. Queja una y otra vez. Tengo sed, Dios les dio agua. Tengo hambre, Dios les dio de comer en el desierto. Nuestros enemigos nos están afligiendo. Dios fue a su rescate. Y yo creo que si Dios fue a su rescate, y eso a mí me ayuda tanto, cada vez que yo lo leo, a mí me ayuda tanto, porque yo digo a mí misma, si Dios ayudó a su pueblo, y ese era su pueblo, yo también soy su pueblo a través de Jesucristo. Él me adoptó a través de Jesucristo. Y si yo soy su pueblo, y si Dios hizo tanto con ese pueblo de Israel, ¿qué no hará conmigo? ¿O qué no hará por mí? ¿Qué no hará por ti, Dios? Si tú eres su pueblo, nosotros somos su pueblo. Yo no quiero ser una generación que no reconoce a Dios en sus caminos. Yo quiero ser de la generación que reconoce a Dios, que le sirve. Dice, y mirándole Jehová le dijo, esto es Gedeón. Gedeón le reclamó a Dios. Y este Gedeón era el hombre que Dios había enviado para salvar a su pueblo. Dice, mirándole Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Para mí, yo tomo esto como Dios nos ha mandado lo que decía hace rato Chepe, ir y hacer discípulos. Dios nos ha mandado a hablar de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Dios nos ha enviado, y ustedes con ese Evangelio, nosotros con ese Evangelio tenemos el poder de salvar las naciones. Como decía Lupe, a mí me gusta mucho cuando Lupe dice, y muy constantemente está aquí en mi mente, lo que dice Lupe, el mundo es de quienes sueñan. Y quienes sueñan son 1%, 2%. 2% son los que sueñan. Todo el 99% son seguidores solamente. Yo no quiero ser un seguidor. Yo quiero ser de los que sueñan, pero de los que sueñan para Jesús. Amén. Los que sueñan para Dios. Ok, dice, ¿no te envío yo? ¿No te ha enviado Dios a ti? ¿No te ha enviado Dios a ti para hacer su testimonio allá afuera donde tú estás? Yo no sé dónde tú estás, cuáles son tus amigos, pero ¿no te ha enviado Dios? Algo que nos enseñaron en Dare to Share, si tú amas a tus amigos, y eso a mí se me quedó bien grabado aquí y aquí. Si tú amas a tus amigos, les vas a hablar de Dios, les vas a hablar del amor de Jesucristo, porque el amor de Jesucristo, porque la palabra de Jesucristo, y Jesucristo es amor. Y ese amor se refleja cuando tú se lo hablas a tus amigos.
Dice, entonces le respondió, Gedeón le responde, cuando Jehová le dice, yo te envío. Entonces le respondió, Señor mío, ¿cómo salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor de la casa de mi padre. Hay otra versión, la nueva versión internacional, donde dice algo mejor y me gusta más esta versión. Dice, ¿cuál dices? ¿Qué versículo está? 15. 15. Dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo yo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante. Eso fue lo que dijo Gedeón. Fue lo que dijo Gedeón a Dios. ¿Cómo yo voy a salvar a todo este pueblo? ¿Me vas a usar a mí? Yo que soy mi pueblo, mi familia es tan insignificante, es tan pobre. Mi familia es tan pobre y yo tan insignificante, el más chico de mi familia. Yo no sé ustedes cómo se han visto ustedes mismos, pero yo, al principio yo decía, yo tengo que ser mejor para poder servir, para poder ir detrás de Dios, yo tengo que ser mejor. Tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello para poder seguir a Dios. Cuando yo estaba en México, yo estuve sin mi mamá por 4 años, sola en México con mis hermanas y mi abuelita. Antes de que mi mamá se viniera a los Estados Unidos, nosotros conocimos el Evangelio. Alguien le habló a mi mamá. Y sí, nosotros empezamos a ir, yo tenía 10 años. Nosotros empezamos a ir a la iglesia, íbamos a la iglesia. Incluso yo cantaba ya en el coro. Pero la salvación que Jesús me dio se quedó solamente aquí. No se fue aquí, se me quedó aquí. Yo lo practicaba solamente, pero no tenía un impacto en mi corazón. ¿Cuánto impacto tiene lo que Jesús ha hecho por ti? Lo que derramó Jesús, la sangre que derramó Jesús por nosotros en la cruz. Y el que haya resucitado, ¿cuánto impacto tiene para ti? Eso es algo que todos los días nos tenemos que recordar nosotros mismos. No es por mí. Algo que Lupe constantemente nos está diciendo. No se trata de ti. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y después de... Cuando yo iba a entrar a la secundaria es como el 7º grado aquí. Yo ya estaba sin mi mamá. Yo ya estaba sola. Y en medio de mi dolor, en medio de mi necesidad, yo buscaba atención. Yo ya conocía aquí de lo que Jesús había hecho. Yo conocía aquí de Dios. Pero me empecé a alejar. Porque la familia con la que nosotros nos quedamos no eran cristianos. En mi familia, gracias a Dios, somos los únicos cristianos. Somos los primeros, gracias a Dios. En mi familia, de toda mi generación, somos los únicos cristianos. Y... nosotros tenemos la costumbre de orar por los alimentos. Pero se burlaban de nosotros. No eran familia cristiana donde nos quedamos, eran hermanos de mi mamá, los más chicos. Y se burlaban de nosotros porque hacíamos oración por los alimentos y decían, ¿qué están haciendo? Porque nosotros inclinábamos nuestras cabezas antes de empezar a comer. Inclinábamos nuestras cabezas y empezábamos a dar gracias a Dios. Era lo que mi mamá nos enseñó. Porque si algo que mi mamá nos enseñó, aunque yo no haya conocido a Dios aquí, algo que mi mamá me enseñó fue a dar gracias a Dios, a ser agradecida con Dios. Y eso se me quedó a mí en la mente. Y estábamos ahí en esa casa y empezábamos a comer. Y nosotros inclinábamos nuestras cabezas y orábamos. Y ellos se ponían a hacer burla de nosotros.
Y yo sentía mucho coraje, porque yo les quería hablar de lo que yo tenía, de lo que yo ya sabía, y ellos no querían. Yo no sé cuántas veces se han burlado de ti. ¿Se han burlado de ti alguna vez cuando tú estás orando? ¿Se han burlado de ti alguna vez cuando tú has llevado tu Biblia a la escuela? Pero eso es bueno. Yo creo que eso es bueno, ¿no? La Biblia dice, bienaventurados los que son... Sí, dice así, bienaventurados los que son rechazados o todos los que lloran porque serán consolados. Todos los que lloran porque son consolados. Pero dice que bienaventurados los que son perseguidos. Ajá, los que... Eso, los superiores. Pero, o sea, que los persiguen. Nos insulten a causa de la palabra de Dios. Bienaventurados a los que nos insulten. Y en ese tiempo a mí me daba tanto coraje, yo quería darles una bofetada para que dejaran de burlarse de mí. Y poco a poco yo fui dejando eso. Ya a mí me daba, ya mi coraje me fue siendo más grande que yo, y me fui alejando. Mi mamá siempre nos enseñaba a orar antes de dormirnos, nos enseñó a orar antes de dormirnos y a leer la Biblia un poco antes de dormirnos. Y yo dejé de hacer todas esas cosas. Dejé de orar por los alimentos, dejé de orar antes de irme a acostar, dejé de leer la Biblia. Y cuando uno deja de orar es débil. Cuando uno deja a su Dios es débil. Como el pueblo de Israel fue pobre. Yo fui pobre. Yo fui pobre en espíritu. Yo tenía pobreza aquí en mi corazón. Y todos los días yo sabía que lo que yo hacía era malo. Yo sabía que las personas con las que yo me juntaba eran malos. Eran malas compañías. Yo sabía que las palabras que yo decía no eran buenas, porque el Espíritu de Dios ya estaba sobre mí. Yo sabía eso. Pero yo decía, cuando ya sea mejor, cuando deje yo de decir todas estas palabras, entonces voy a seguir a Dios. Porque yo tenía una vecina cristiana, yo podía haberle dicho, yo quiero ir a su iglesia. Pero no, yo seguí en mí misma y me llenó ese coraje y esa necesidad y la tristeza me llenó y dejé que me pasara, que fuera aún más grande que yo. Y yo decía, cuando yo deje de decir estas malas palabras, cuando me deje de juntar con esta persona, entonces voy a servir a Dios, voy a seguir a Dios, voy a seguir haciendo lo que antes hacía. Pero cuando yo llegué aquí a este país, yo me di cuenta que Dios no me quiere perfecta. Yo me di cuenta que Dios no quiere que yo sea una persona que no dice malas palabras, o que se junta solamente con cristianos, o que se viste de una forma. Dios no quiere eso. Dios está interesado en nuestro corazón. Dios está interesado en mi corazón. Y Dios está interesado en tu corazón también. Y tal vez tú también digas, ¿yo qué puedo hacer para servir a Dios? Excuse me, Lupe. No, it's service. Yeah, okay. We're almost done. Y tal vez tú digas, ¿yo qué puedo hacer para servir a Dios? Igual que Gedeón hizo. Yo soy el más insignificante. El más insignificante soy yo, si lo soy. Dice la Biblia que los que débiles son, en el Señor tenemos la fortaleza. Él es nuestra fuerza. En nuestra debilidad, Él es glorificado. Cuando nosotros somos débiles, en nuestra debilidad Él es glorificado. Yo no sé cuántos de ustedes son débiles. Yo quiero ser débil en el Señor. Yo quiero ser débil para el Señor. ¿Se han sentido así? ¿Se han sentido así que dicen, yo cómo le voy a servir al Señor? Y yo les voy a decir una cosa, servir al Señor no quiere decir, eso es lo que yo he descubierto. Servir al Señor no quiere decir que vas a hacer una cosa aquí, que vas a hacer la otra cosa allá, que te vas a envolver en evangelismo explosivo, que te vas a envolver con los jóvenes, que vas a estar en el equipo de alabanza. Eso no quiere decir servir al Señor. Eso fue lo que yo hice. Yo me equivoqué. Yo empecé a envolverme y envolverme y envolverme. Yo decía en mí misma, y me sentía cómoda y decía, yo estoy sirviendo al Señor. Y sí, estaba sirviendo al Señor, pero el Señor está interesado en otra cosa. Y servir al Señor, yo te quiero decir que servir al Señor no significa envolverte en una cosa y en otra. Servir al Señor empieza por conocerle a Él en su palabra. Por conocerle a Él cuando tú estás
estabas a solas en tu cuarto, en preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Cuál es el propósito por el que yo estoy en esta escuela? ¿Cuál es el propósito por el cual yo tengo a estos amigos alrededor de mí? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy en esta iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual yo vivo en Waukegan? ¿Cuál es el propósito? Algo que ayer fuimos a la casa de Alejandra, de Ali, y algo que leí, estaba en su refrigerador una hoja que decía eran cuatro reglas o algo así, no recuerdo, pero la primera era: soy una persona que nació con un propósito para servir al Señor. Y eso cuando yo leo esas cosas, o cuando vuelve a mí, es algo que me vuelve a despertar. Es algo que me vuelve a despertar, porque a veces nos quedamos en, oh, sí, sirvo, o ya soy cristiano, o ya voy a la iglesia. Pero cuando escuchamos, cuando estas cosas entran por mis ojos y luego llegan a mi corazón, es algo que me despierta de nuevo a preguntarme qué es lo que estoy haciendo. Y yo no sé si ustedes se han sentido así como Gedeón se sentía. Gedeón se sentía débil, se sentía pobre y dijo, ¿cómo le voy a hacer? Pero al final de todo esto, él fue el que liberó. Él fue el que liberó al pueblo de Israel de los madianitas. Él lo liberó. No por su fuerza, sino porque Jehová estaba con él. Y Jehová está contigo para ir a hablarle a tus amigos. Jehová está contigo. Y algo que decía Abril ayer, decía, si tú vas y compartes con alguien el evangelio y te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando a Jesucristo. Así que it's fine. Si te rechazan, está bien. El amor de Dios es bueno. El amor de Dios es bueno. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor y no servir en una forma de hacer mil cosas aquí y allá, de hacer actividades, en una forma, en su corazón, con un corazón dispuesto? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar el precio? Yo estoy dispuesta. Porque yo quiero ver a aquellos que están allá afuera drogándose, a las muchachitas que encuentran su persona, solamente su personalidad está basada en la aceptación de los demás. Yo quiero verlas a ellas libres. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor que estamos dispuestos a darle nuestro corazón, a darle nuestro tiempo, a darle lo que somos? Aunque seamos débiles, sí, somos débiles, somos imperfectos, pero Él es perfecto. Eso es en lo que mi corazón descansa, en que Él es perfecto. ¿Por qué no nos levantamos y oramos? Señor, te doy gracias. Te damos gracias, Dios, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, y a través de Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido adoptados, hemos sido hechos tu pueblo, mi Dios. No porque valgamos tanto, porque éramos el pueblo más insignificante, éramos lo más insignificante en la tierra, pero porque tú nos amaste, Señor. Porque tú nos amaste, nos escogiste para servirte, mi Dios. Y hoy estamos aquí, Padre, porque este no es un domingo más, no es un domingo que tiene que pasar.